Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta ocasión viajaremos a la década de los años 40, una época que marcó un antes y un después en la historia urbana de la Ciudad de México. A través de una serie de imágenes, exploraremos rincones que hoy forman parte esencial de la capital, pero que en aquel entonces reflejaban un México en plena transformación y que sentó las bases del país moderno que conocemos. Descubriremos cómo lucían diversos puntos de la ciudad, muchos de ellos completamente distintos a lo que vemos hoy, y otros que aún conservan parte de su esencia. Acompáñanos en este recorrido visual para abrir la memoria, despertar la nostalgia o simplemente conocer cómo era la capital en aquellos años. Nuestro primer punto es la zona donde actualmente se encuentra la Escuela Normal de Maestros, sobre la calzada México-Tacuba. En décadas pasadas, el edificio histórico tenía un diseño muy distinto al que conocemos hoy. Tanto la fachada como la imagen urbana que rodeaba a la escuela mostraban un aspecto diferente, con construcciones de estilo clásico que daban a los barrios cercanos un ambiente mucho más tranquilo. Durante los años 40, el edificio de la Normal fue modificado para darle una fachada moderna para su época. Gran parte del inmueble fue remodelado con la intención de hacerlo más funcional, estético y acorde con el concepto urbano del momento. De esta forma, la escuela y la zona a su alrededor comenzaron a transformarse, marcando el inicio de una nueva etapa en la calzada México-Tacuba. A lo largo de esa década, esta importante avenida vivió un proceso de modernización. Se renovó el pavimento, se instalaron nuevas redes hidráulicas y se introdujeron nuevas estructuras que poco a poco cambiaron la imagen tradicional que había predominado por muchos años. Con el paso del tiempo, este sitio ha sido testigo de distintos acontecimientos históricos, entre ellos el trágico Halconazo, en 1971. Varias generaciones han observado su evolución, pues muchos hogares continúan ubicados en sus alrededores, conservando parte de la memoria urbana de esta emblemática zona de la ciudad. Hoy en día, la Escuela Normal de Maestros conserva el diseño que la ha caracterizado durante varias décadas, y continúa siendo uno de los edificios más importantes en la formación de los docentes que prepararán a las nuevas generaciones. La zona que rodea al inmueble aún mantiene muchas construcciones antiguas, guardianas de historias y recuerdos de quienes habitaron estos barrios en el pasado. Por su parte, la calzada México-Tacuba también ha sido modernizada con el paso del tiempo. Ha sufrido ampliaciones, remodelaciones y mejoras en su infraestructura para permitir el tránsito de miles de vehículos a lo largo de los kilómetros que la recorren, convirtiéndola en una de las principales arterias de la ciudad actual. Ahora, conozcamos otro sitio que formó parte de la vida cotidiana en la Ciudad de México: el puente de Nonoalco-Tlatelolco, ubicado sobre la Avenida de los Insurgentes Norte, en la zona de Nonoalco-Tlatelolco. Este puente tuvo su origen en la década de los años 30, cuando se impulsó un proyecto para librar el paso del ferrocarril de Buenavista y facilitar así la circulación de automóviles. Su construcción se levantó en una zona donde predominaban barrios con muchas carencias, habitados principalmente por familias de escasos recursos. En los alrededores existían talleres de mantenimiento para las locomotoras que llegaban y salían de la estación Buenavista, así como barracas que ocupaban parte de lo que hoy conocemos como la Unidad Habitacional Tlatelolco. Las imágenes históricas muestran cómo lucía la zona a mediados de los años 30 y durante los 40. El puente, al irse levantando, comenzó a destacar en el paisaje urbano, pues fue el primer puente de esas dimensiones construido en la capital. Su estructura, imponente para la época, terminó por cambiar por completo la imagen de la zona, cuando finalmente fue inaugurado y abierto a la circulación. El ambiente que rodeaba al puente en los años 40 ofrece un marcado contraste con el paisaje actual. Pequeñas construcciones, arquitectura sencilla y un ritmo de vida mucho más tranquilo. Gracias a estas fotografías, podemos comparar dos momentos muy diferentes de la ciudad. Además, el puente pasó a la historia gracias a varias producciones cinematográficas de la época de oro del cine mexicano. Varias películas retrataron la vida de quienes luchaban por salir adelante en aquel México de antaño. En muchas escenas se observan locomotoras pasando por debajo de la enorme estructura, mientras en la parte superior circulaban los automóviles del momento. En los años siguientes, la zona comenzó a modernizarse. Se edificaron construcciones más grandes y modernas. La ciudad continuó creciendo y con el tiempo surgieron los edificios de vivienda que hoy conforman la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco. La estación Buenavista también fue transformándose, junto con sus alrededores,
dejando al puente como testigo de una etapa clave en el desarrollo urbano de la capital y del México que empezaba a evolucionar. En la actualidad, el puente de Nonoalco sigue siendo un punto clave dentro de la vialidad del norte de la Ciudad de México. Desde hace décadas, miles de vehículos lo han recorrido diariamente, convirtiéndolo en un enlace fundamental para esta zona. Con el paso del tiempo, su entorno ha sufrido diversas transformaciones, como la construcción de desniveles, e incluso de otro puente que hoy atraviesa al antiguo, debido a las obras realizadas para la instalación del tren suburbano, lo que modificó aún más el paisaje urbano. A pesar de los grandes cambios que ha experimentado desde la década de los 40, el recuerdo de aquellas imágenes que muestran su origen sigue vivo. Son muchas las personas que han sido testigos de la evolución de este histórico puente, el cual continúa formando parte de la memoria urbana de la capital. Muy cerca de ahí, entre las colonias Buenavista y Tabacalera, se encuentra la avenida que antiguamente llevaba el nombre de Puente de Alvarado, y que hoy conocemos como México Tenochtitlan. Esta vialidad ha pasado por diversos procesos de transformación, perdiendo muchos de sus edificios originales, aunque aún conserva algunas construcciones que le dieron belleza y personalidad a esta parte de la ciudad. Así lucía Puente de Alvarado durante la década de los años 40. En ese tiempo, la calle era más estrecha y contaba con distintos inmuebles levantados en décadas anteriores, los cuales embellecían la zona. Entre ellos, destacaba el edificio del actual Museo Nacional de San Carlos, cuyo nombre se estableció en 1968. Antes de convertirse en museo, el edificio tuvo varios usos. Fue sede de las oficinas de la Tabacalera Mexicana, de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 y también de la Lotería Nacional, tal como puede apreciarse en las imágenes de la época. Junto a este emblemático inmueble, existieron otros edificios que fueron parte de la vida cotidiana de los capitalinos. Mueblerías, tiendas, farmacias, librerías y distintos comercios que atraían a quienes habitaban o transitaban por la zona. En la esquina de Puente de Alvarado y la calle de Guerrero se ubicaba un edificio muy recordado por quienes vivieron en esas décadas, ya que ahí existió una sucursal de las famosas tiendas de dulces Larín. Esta tienda se encontraba en la planta baja desde los años 40 hasta los 80, y varias generaciones disfrutaron de sus productos. En los pisos superiores también funcionaron oficinas y una sucursal de la antigua Compañía de Luz y Fuerza. Puente de Alvarado conecta con la Avenida Hidalgo y con la calle de Rosales. Y toda esta zona también presentaba otra imagen durante los años 40. Construcciones antiguas, tranvías circulando, automóviles de época y personas vestidas con la moda de aquel tiempo daban un ambiente completamente distinto al actual. Todo esto se transformaría con las obras del Paseo de la Reforma que cambiaron el rostro urbano de la zona. En la actualidad, Puente de Alvarado ha experimentado una notable transformación. La vialidad es ahora mucho más amplia y varios edificios antiguos desaparecieron, dando paso a construcciones modernas. Sin embargo, algunos inmuebles lograron conservarse como testimonio de cómo lucía esta zona en décadas pasadas. El Museo Nacional de San Carlos continúa ofreciendo exposiciones de arte y recibiendo visitantes, manteniendo viva la tradición cultural del lugar. El edificio donde alguna vez se ubicó la famosa tienda de dulces Larín aún se conserva. Su fachada fue remodelada después de 1985, pero sigue siendo un punto lleno de nostalgia para quienes lo recuerdan. Por su parte, la Avenida Hidalgo conserva parte de sus antiguas construcciones, combinadas con edificaciones más recientes. Aunque ha sufrido algunas modificaciones, su importancia no se ha perdido, y todavía es una vía muy utilizada para trasladarse hacia el centro histórico y hacia distintos puntos de la ciudad. Ahora veamos cómo las imágenes de obras públicas, realizadas en distintas colonias y puntos importantes de la capital, nos permiten conocer el panorama de aquellos años. Gracias a estas fotografías podemos observar cómo era el ambiente de la época, cómo se vivía y cuánto ha cambiado la ciudad desde entonces. La primera imagen corresponde a la construcción del mercado Xochitl, en Xochimilco. Esta obra benefició a los habitantes al ofrecer un mercado con mejores servicios, áreas más amplias y espacios adecuados para la venta cotidiana. Al mismo tiempo, las fotografías nos muestran cómo lucía esta parte del emblemático Xochimilco. Un entorno muy diferente al actual, que contrasta con décadas posteriores. En su momento, esta obra fue considerada de gran importancia para la zona, y hoy, a través de estas imágenes, podemos conservar un valioso testimonio de aquella etapa.
Otra fotografía nos transporta al histórico vivero de San Luis Tlaxialtemalco, que durante muchos años ha sido un punto de excursiones y visitas para numerosas personas. Xochimilco, a inicios de los años 40, tenía un aspecto muy distinto. Sus calles, casas y construcciones conservaban todavía la apariencia de un México antiguo, como si el tiempo se hubiera detenido. Era un ambiente natural y sumamente agradable. Cada canal llevaba a parajes amplios rodeados de vegetación, manteniendo la esencia que había permanecido durante siglos. Eran tiempos que ya no regresarán, pero gracias a estos testimonios visuales podemos apreciar cómo Xochimilco fue evolucionando a lo largo de la década de los 40, transformándose poco a poco para modernizarse. Afortunadamente no todo cambió. Varios sitios siguen conservándose y resguardan leyendas e historias de ese México antiguo que todavía vive entre sus canales. Xochimilco continúa siendo un lugar de gran interés turístico, visitado tanto por extranjeros como por visitantes nacionales. Es un sitio donde la tradición sigue muy presente y donde aún puede apreciarse parte de la historia de aquella época en la que los canales dominaban el Valle de México. Paisaje que hoy solo puede contemplarse en el sur de la capital. La navegación en trajinera se ha convertido en una costumbre que ha perdurado por muchas décadas. Varias generaciones han disfrutado momentos inolvidables recorriendo sus canales, y seguramente continuará siendo un sitio muy visitado por las nuevas generaciones que vendrán. En las avenidas Yucatán y Coahuila, en la colonia Roma, existió una fuente que adornaba este cruce. La pieza tenía un estilo inspirado en la cultura maya y se ubicaba muy cerca del antiguo Estadio Nacional. Durante varios años fue una atracción para quienes asistían a los eventos deportivos y culturales que se realizaban en el estadio. A lo largo de la década, esta fuente permaneció en el mismo sitio, hasta que en los años 50 fue desmontada, dejando únicamente el recuerdo de aquella bella estructura que alguna vez formó parte del paisaje urbano. En su momento fue un punto de referencia, especialmente para quienes acudían al estadio. La zona estaba rodeada por elegantes casas, jardines bien cuidados y calles tranquilas, tal como puede apreciarse en fotografías de la época. Con el tiempo, muchas esculturas y elementos urbanos como este desaparecieron a causa de nuevas obras públicas que modificaron profundamente la imagen de la ciudad. Una de esas obras fue la construcción del conjunto urbano Presidente Benito Juárez, cuyos trabajos comenzaron a finales de los años 40 y que finalmente fue inaugurado en 1952. Este conjunto se edificó en el mismo lugar donde anteriormente estuvo el icónico Estadio Nacional, que fue durante décadas uno de los grandes atractivos de la Roma Norte y un punto de encuentro familiar. El nuevo complejo habitacional se convirtió en el hogar de numerosas familias que buscaban una vivienda moderna y bien ubicada, y durante años fue considerado un lugar ideal para vivir. Sin embargo, la historia tendría un giro trágico cuando algunos de sus edificios colapsaron durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985. A pesar de estos acontecimientos, la zona sigue guardando muchos recuerdos que forman parte de la historia de la Ciudad de México. Hoy en día, las calles de Yucatán y Coahuila ya no conservan la antigua fuente maya. En su lugar encontramos únicamente el cruce de importantes vialidades. El conjunto urbano Presidente Benito Juárez fue modificado tras el sismo de 1985, y de los edificios que colapsaron, solo quedaron algunos jardines como recuerdo de lo que fue este emblemático complejo habitacional. A pesar de ello, la zona continúa siendo una colonia habitada por numerosas familias. Muchas de las elegantes casas que caracterizaron a la Roma ya no existen, y las que permanecen comparten ahora el espacio con construcciones más modernas, así como con comercios y oficinas que han otorgado a esta área un movimiento constante gracias a quienes trabajan o transitan diariamente por la zona. Ahora llegó el momento de nuestra trivia. Pero antes, queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son Rafa Aranda, Charlie López, Enrique Vences Beas, Marco Antonio Brito Flores, Orlando Morales, Nese Sentazón, Arjuna Hernández, Abraham Eliserio Chávez, Paulino Benito y Alejandro Olmedo. Efectivamente, la fotografía correspondía a los trabajos de demolición de varias construcciones para abrir la avenida 20 de noviembre. En el lado derecho se puede apreciar la parroquia de San Miguel. Muchas felicidades a todos los que acertaron. Y ahora sí, observemos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar en qué lugar fue tomada esta fotografía? Quienes respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro.
Es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos y habilidades sobre la Ciudad de México. Ahora veamos cómo era la vida en la Ciudad de México durante la década de los años 40. En aquellos tiempos existía un marcado contraste social. Por un lado, las familias de posición alta. Por otro, quienes vivían con recursos más limitados. Los sectores acomodados residían en elegantes colonias con grandes casonas y automóviles de amplias dimensiones, mientras que las clases populares habitaban barrios inseguros donde prevalecía la necesidad y, en ocasiones, la indiferencia social. Muchas viviendas eran humildes y algunas siquiera contaban con los servicios esenciales. A pesar de ello, esta gente trabajadora fue la que más se esforzó por salir adelante y sacar a sus familias adelante. Entre ambos grupos también se encontraba la clase media, que vivía principalmente en departamentos o en tradicionales vecindades. Sus colonias conservaban un fuerte sentido de comunidad. Todos se conocían y convivían, especialmente durante las festividades, costumbre que se mantendría por décadas. Los años 40 nos dejaron numerosas imágenes de cómo se comportaba la sociedad y de cómo lucía la ciudad. Cada zona tenía su propio estilo urbano. Construcciones, comercios, parques, vialidades y monumentos que, en parte, aún sobreviven como testigos de aquella época. La moda, los automóviles, la educación, la juventud y hasta el entretenimiento eran muy distintos. Lo que hoy conocemos todavía no existía en aquella década. Mujeres, hombres y niños se distinguían claramente por su forma de vestir y de relacionarse. Fue otra vida, un tiempo distinto, que quedó guardado en sus colonias, sus espacios públicos y en cada estructura que formaba parte de la gran urbe. Son muchos los lugares que aún faltan por recordar de una época en la que muchos de nosotros todavía no habíamos nacido. Gracias a estos testimonios, podemos darnos una idea de cómo era la capital en aquellos años. Esta es apenas una pequeña parte de lo que iremos descubriendo. Por eso habrá más videos dedicados a esta década. Este es solo el inicio de varias continuaciones. Y no solo hablaremos de los años 40, sino también de otras décadas para conocer el antes y el después de cada una, junto con los recuerdos y la forma de vida en cada periodo. La historia urbana de la Ciudad de México es muy extensa, pero en esta serie nos enfocaremos principalmente en el siglo XX. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado, que les haya despertado nostalgia o que les haya permitido conocer cómo era el rostro urbano de la ciudad en aquella época. Muy pronto tendremos nuevas entregas, así que estén pendientes. Volveremos con más historias de nuestra querida ciudad. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. ¡Hasta pronto!